Hermanos, muy buenos días. Les saludo en nombre del Señor. Gracias por acompañarnos en este hermoso culto esta mañana, de poder alabar al Señor, alegrarnos en su bendición, alegrarnos en el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Creo que no hay mayor felicidad que saber que Dios nos ama. Creo que el ser humano anhela amar y ser amado por alguien. Todo joven está buscando una pareja para su vida. Pero qué mejor que el amor de Dios para con nosotros. Ese amor que es de la eternidad hasta la eternidad. Y aunque no podamos ver al Señor, Él tiene hermosas maneras de hacernos sentir su amor, de saber que Él está con nosotros. Y esta mañana mi anhelo para ustedes es que cada uno pueda realmente disfrutar y experimentar ese gran amor de Dios y todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a orar esta mañana para pedir que nos hable en su palabra. Vamos a tocar el tema de la verdadera felicidad. La felicidad es algo que todo ser humano anhela. Dios nos ha creado para ser felices. Lo triste es que la gran mayoría de seres humanos no encuentran una verdadera felicidad. Vamos a orar un momento ahora y pedir que Dios prepare nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar lo que Él querrá decirnos esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día del Señor, un día de descanso. Un día, Padre, que podemos separar de otras actividades. Podemos hacer un alto, Señor. Podemos tener tiempo para alabarte, para estar juntos como iglesia también, Señor. Es lindo, aunque estemos en los hogares, poder sentir esa unidad que tenemos como iglesia. Y Padre, ahora nos centramos en tu palabra. Padre, quiero pedir que tú nos ayudes a entenderla. Danos, Señor, una concentración en escuchar tu palabra, para que no perdamos la bendición de escuchar y entender lo que tú nos quieres decir. Padre, aunque estemos en los hogares, ayúdanos por estos momentos a realmente prestar atención y danos un corazón hambriento de escuchar tu voz esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando los Salmos. El hermano Hugo ya leyó el Salmo 128. Y como habrán notado del Salmo, como también de las canciones que Luisa entonó antes de la lectura, este tema de la verdadera felicidad. Dios realmente quiere que seamos sumamente felices. Pero quiero empezar esta mañana con un detalle importante, parece contradictorio. Creo que todos sabemos que las armas de fuego son sumamente peligrosas. Yo quedé sorprendido investigando un poco esta semana que en los Estados Unidos, que es uno de los países que más armas tienen, y la gente por ley tiene el derecho de portar armas, no solo hay muchos homicidios, hay muchas muertes accidentales con armas de fuego. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos más o menos cada año 500 personas mueren accidentalmente con un arma de fuego? Eso es más que uno por día, es casi 2 por día durante todo el año. Obviamente hay historias muy tristes. Yo leí de un padre jugando con su hijo de 4 años. Estaban jugando en la cama como pelea, lucha libre, jugando entre ellos. Imprudentemente el papá tenía un revólver en su bolsillo. Y en ese momento, jugando con el hijo, de repente alguien o algo jaló el gatillo. Una bala mató a su hijo de 4 años, en pleno juego. Otro caso, un hombre estaba cumpliendo años en Estados Unidos. Su yerno de Suecia decidió viajar de Suecia a Estados Unidos sorpresivamente para saludar al hombre en su cumpleaños. Llegó de noche
tocó la puerta. Como el hombre no esperaba a su yerno, y era de noche, y estaba tocando con vehemencia, el hombre salió con su revólver. El yerno, queriendo sorprenderlo, de la oscuridad gritó, y el hombre lo disparó y lo mató. Armas de fuego. Obviamente tienen sus usos, pero mal usada, un arma de fuego puede causar mucha tristeza. Ahora, ¿por qué lo digo? Esta mañana no estamos manejando un revólver, un rifle, estamos manejando la Biblia. La Biblia también es un arma. ¿Se acordarán? Y es una espada bastante filuda, de 2 filos, que puede cortar fácilmente. Obviamente Dios quiere usar su palabra para bendición. Pero el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, versículo 16, dice que algunas personas tuercen las escrituras para su destrucción. Qué concepto más triste, ¿no es cierto? Toman la Biblia, esta arma espiritual, y la tuercen para destrucción. Y las escrituras que deben ser de bendición terminan lastimando a las personas cuando se usa mal la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, el versículo 15, le dice, Timoteo, aprende a manejar bien la Biblia. Esfuérzate. Porque la Biblia la puedes usar para bien o para mal. Y si no manejamos bien la Biblia puede terminar lastimándonos, aunque sea por accidente. ¿Por qué lo digo esta mañana? El Salmo 128 ilustra este gran peligro. Dirán, pero pastor, ¿por qué? ¿Acaso este salmo no está hablando de bendiciones? ¿Que Dios quiere que seamos felices? Sí, es cierto. Pero cuando miramos las bendiciones que la Biblia menciona aquí, vamos a ver que son bendiciones materiales. Las vamos a analizar en un momento. ¿Y cuál es el problema? Es que la Biblia está en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene grandes promesas materiales. Pero quiero llevarles a un versículo, hermanos, muy importante, para que no usemos mal la Biblia para lastimarnos, cosa que indudablemente está pasando hoy en día. Si miramos el libro de Hebreos un momento, vamos a Hebreos el capítulo 8, para señalar un versículo que es muy importante para evitar que la Biblia nos cause un daño mal usándola. Noten lo que la Biblia dice acerca de las promesas de Dios, comparando las promesas del Antiguo Testamento y las promesas del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el autor? Hebreos 8, el versículo 6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo del Señor Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Capten esa frase. Un pacto nuevo establecido sobre mejores promesas. Ambos pactos tienen promesas. El Antiguo Testamento tiene grandes promesas de bendiciones espirituales. Por ejemplo, podemos ir a Deuteronomio, capítulo 28. Vas a leer una larga lista de tremendas bendiciones materiales, que termina afirmando a la nación de Israel, no serán cola, no serán los últimos, serán los primeros en la tierra.
Hoy en día hay muchas personas en la iglesia que citan constantemente esas promesas del Antiguo Testamento y se olvidan de este principio espiritual que las promesas del Nuevo Testamento son mejores. Y cuando vamos a Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así que al estudiar el Salmo 128 esta mañana, creo que es muy importante alertarles de este peligro. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento presenta bendiciones materiales. Y gracias a Dios, Él todavía quiere y puede bendecirnos materialmente. Pero la triste realidad es que hay varios, por no decir muchos lindos creyentes, hombres y mujeres de gran fe, entre ellos muchos de ustedes seguramente, que no disfrutan todas estas bendiciones. Y yo no quiero que esta mañana sea motivo de tristeza para ti, porque repito, las bendiciones que Dios nos promete como creyentes en la iglesia son mucho mejor que las promesas que tenemos aquí en el Antiguo Testamento. Así que vamos a estudiar el Salmo 128, pero quiero que tomen esa precaución para que esta espada no nos lastime mal usándola esta mañana. Miren la primera palabra de este Salmo. ¿Cuál es? En la Reina Valera, lo menos. Bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra? Dichoso o feliz. Y para recalcar, la traducción de la Reina Valera dice: bienaventurado todo. Así que estamos aquí frente a una promesa absoluta, universal. Todo creyente, toda persona que siga al Señor, va a gozar tremenda bendición, tremenda felicidad. Ahora, este no es el único lugar donde Dios promete eso. Si vamos al primer salmo, ¿se acuerdan el Salmo 1, hermanos? ¿Cómo empieza? Bienaventurado. La misma palabra, Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué tremenda promesa, ¿no es cierto? Todo lo que hace prosperará. O podemos ir al Salmo 119, ese largo salmo, ¿no es cierto? Algún día volveremos a estudiarlo en detalle, porque en esta serie de los salmos solamente tuvimos un sermón. Habría bastante que estudiar del Salmo 119. Por el momento, permítame limitarme los primeros dos versículos. ¿Qué leemos en Salmo 119, versículo 1? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Doble bendición, doble promesa. Y esto no es algo que se limita al Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, ¿se acuerdan ese famoso Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, ¿cómo empieza? Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Del versículo 3 al versículo 11 hay a lo menos 8 promesas. El Señor recalcando una y otra vez. Él quiere bendecirnos. Él quiere vernos felices.
La meta del Señor es que sus discípulos sean los más dichosos en toda la tierra. Y cuando vamos al último libro, Apocalipsis, ¿cómo empieza ese tremendo libro? Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Así que, hermanos, quiero que quede bastante claro esta mañana. Nuestro Padre Celestial, como ha cantado Luis esta mañana, nuestro Padre Celestial nos ama, desea bendecirnos. Y la única pregunta que tenemos que hacer es, ¿y cómo logro esa bendición? ¿Cuál es el camino a la verdadera felicidad? ¿Y cuál es la felicidad que puedo esperar de nuestro Padre Celestial? Y este día, plena pandemia, donde lejos de menguar, en todo el mundo está aumentando la pandemia. Muchas personas están en temor y zozobra. Como creyentes, Dios quiere alegrarnos esta mañana. Él quiere llenar nuestros corazones de paz y alegría. ¿Cuál es el camino a la verdadera felicidad? El Salmo 128 empieza mencionando las condiciones para obtener esta verdadera felicidad. ¿Cuáles son? Hay dos, muy sencillas. La primera condición para tener una vida realmente dichosa, verdaderamente feliz, es el temor a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Entendemos, hermanos, ese concepto? El temor a Jehová. No significa tener temor, pánico de Dios, no es eso. Se trata más bien de reverencia. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra piedad. El apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, por encima de todas las cosas, busca la piedad, ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad te va a traer grandes bendiciones aquí en la tierra y en la vida eterna también. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 nos alerta de que la falta de piedad es la falta de temor a Dios que trae el juicio de Dios y la tristeza en este mundo. Pues bien, ¿en qué consiste el temor a Dios? Me parece que para lograr una verdadera reverencia delante de Dios hay tres cosas que hay que recordar. Número uno, somos muy pequeños. ¿El ser humano qué es? Lo que esta pandemia nos ha enseñado, que el ser humano que se cree gran cosa, un virus microscópico, es capaz de paralizar el planeta entero. Somos pequeños, somos frágiles, somos débiles. No nos creamos gran cosa como seres humanos. Segunda cosa para pensar, Dios es grande. Sal de noche para contemplar las estrellas. Piensa dónde queda la estrella más cercana. Piensa cuántas estrellas hay en nuestra galaxia. Piensa en cuántas galaxias hay. El universo es gigantescamente grande. Y Dios lo creó con su palabra. ¿Podemos entender algo de la grandeza de Dios? Así que compara, somos pequeñísimos, frágiles, hechos del polvo de la tierra nosotros, y Dios, el eterno, omnipotente Dios, ¿que nos vamos a acercar a Dios así nomás? ¿No sería prudente acercarnos con cierta reverencia? ¿Acaso tocarías un cable de alta tensión sin mayor reparo? ¿No te daría temor acercarte a esos
esos cables eléctricos que a veces puedes escuchar zumbando el poder eléctrico? ¿Y a Dios? ¿Cómo nos acercamos? Y somos pecadores, para colmo. Oh, hermanos, la correcta actitud de todo ser humano al pensar y al acercarse a Dios es reverencia, temor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Pero noten, hay una segunda condición, ¿no es cierto? Y es una consecuencia bastante lógica de la primera condición. La segunda es el que anda en sus caminos. Así que la segunda condición, según el salmista, para tener una vida verdaderamente feliz, es simplemente obedecer los mandatos del Señor. Ahora, cuidado, Dios no está hablando de una obediencia legalista. Escribir una lista de los mandamientos de Dios y en forma muy legalista, externamente, marcar ya, he guardado, ya soy feliz. Una vez más, no se trata de eso. Noten el verbo aquí, porque el verbo no dice que guarda sus mandamientos. El verbo dice que anda en sus caminos, los caminos de sus mandamientos. Es decir, está hablando de una forma de vida. Lo que Dios quiere de nosotros como seres humanos es que aprendamos su palabra, nos enteremos de sus mandamientos y luego nos encaminemos en la vida por la tierra, andando en sus caminos. ¿Cómo estamos, hermanos, esta mañana? Dos condiciones. Tenemos una verdadera reverencia delante de Dios. Estamos realmente caminando conforme la voluntad de Dios. Estas son las condiciones para tener una verdadera felicidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta felicidad? Noten las tres promesas que tenemos en este salmo. El primer elemento de una verdadera felicidad, según el salmo, es simplemente disfrutar la vida diaria. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. En un momento vamos a ver otros elementos. Tener una esposa, tener hijos. Pero la verdad es que no todo creyente tiene esposa o esposo. Y no todos los casados tienen hijos. Pero todos comemos, ¿no es cierto? Y todos trabajamos. Así que por ahí empieza el salmista, con la vida diaria. Y él dice, la verdadera felicidad consiste en tener un trabajo, en comer de ese trabajo y de ser feliz comiendo del trabajo. Ahora permítame ilustrar del libro de Eclesiastés. Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, tratando de encontrar el verdadero sentir de la vida. Y él nos da varios consejos muy interesantes en el libro de Eclesiastés. Quiero resaltar uno simplemente esta mañana. Vamos a Eclesiastés 2, el versículo 24. ¿Qué dice aquí Salomón? Reflexionando sobre la vida, tratando de buscar el sentir de la vida. Aquí tenemos una conclusión a la que Salomón alcanzó. Eclesiastés 2, versículo 24. No hay cosa mejor. Es categórico, ¿no es cierto? No hay cosa mejor para el hombre o la mujer, sino que coma y beba y que su alma
se alegre en su trabajo. También he visto, esto es o viene de la mano de Dios. O pasemos al capítulo 3 del mismo libro, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre o mujer coma y beba y goce el bien de toda su labor. Versículo 22 del mismo capítulo. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Salomón está hablando de un don de Dios, un regalo de Dios. Y Salomón llega a esta conclusión: puedes buscar muchas cosas en la vida, pero el diario trabajo, la comida diaria, si logras disfrutar eso, serás una persona muy feliz. Lamentablemente hay muchas personas que tienen trabajo, pero al fin del día se sienten frustrados, aburridos, cansados del trabajo. Otros tienen buen trabajo, que ganan bastante dinero y pueden tener una buena vida, solo que no la disfrutan. Para mí no hay cosa más triste que ver una persona rica, pudiente, que puede manejar mucho dinero, pero no goza la vida. Eso es muy triste. Hermanos, lo que Dios quiere para nosotros es que podamos disfrutar la vida diaria, que tengamos trabajo, que podamos ganar el pan diario y al fin del día podamos sentarnos en la casa con la familia, comer los alimentos y sentirnos felices, tranquilos, contentos. Es una gran bendición. Así que ahí tenemos el primer elemento. ¿Cuál es el segundo elemento de una vida realmente feliz? Bueno, el salmista, y aquí repito lo que dije al comienzo, tenemos que entender, este salmo está escrito en un contexto cultural y en un contexto espiritual, donde recalca ciertas bendiciones materiales que Dios promete en el Antiguo Testamento. Así que el segundo elemento de esta vida ideal, perfecta, bendecida, es tener una esposa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. En nuestra cultura occidental, lo ideal para un joven es tener una esposa bella, agraciada, ¿no es cierto? Las mujeres no se queden atrás. Lo ideal para una mujer es un esposo simpático, con bastante dinero. En el Antiguo Testamento, esas cosas no les interesaba mucho. Lo importante era una esposa fecunda, una esposa que le dé muchos hijos. Con eso, el judío estaba muy feliz. En realidad, desde el huerto de Edén, nace este concepto de que nadie quiere estar solo. Para el judío, el concepto de quedarse soltero era muy triste. Parte de la bendición de Dios era darle una esposa, y una esposa que le pueda dar muchos hijos. Y sea como esta vid, una vid que produce bastantes racimos de uvas, y eso llena al hombre de alegría y felicidad. O la mujer con un esposo que le pueda también dar muchos hijos. Así que el segundo elemento de la vida realmente feliz es disfrutar la vida matrimonial. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento tiene que ver con la vida familiar. Estos hijos que tienes, los quieres disfrutar, ¿no es cierto? Miren el cuadro que tenemos aquí en versículo 3, la segunda parte.
Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Sí que pueden en sus mentes, hermanos, imaginar este escenario. El hombre está sentado a la mesa, al fin del día, comiendo buen plato, fruto de su trabajo. Al lado de él está su esposa, como si fuese una vid frondosa, con bastante fruto. Y sentado alrededor de la mesa con él, todos sus hijos, creciendo sanos y fuertes, saludables. Ese hombre tiene todo lo que él quiere. Todos los elementos para una verdadera felicidad están ahí. Y vienen porque tiene reverencia a Dios y está andando en los caminos del Señor. Yo no sé, hermanos, ¿cuál sería tu concepto de la máxima felicidad? ¿Podrían ser estos elementos? En nuestra cultura podría variar, ¿no es cierto? Todos tenemos cierta imagen de nuestra vida perfecta, lo ideal, lo que anhelamos tener. Permítanme recalcar, hermanos, esta mañana, Dios nos ama. Dios quiere darnos los deseos de nuestro corazón. Pero para obtenerlos, tenemos que cumplir los requisitos que Dios establece aquí. Temor a Dios y obediencia a sus mandamientos. Pero hermanos, permite avanzar un tercer punto esta mañana, que es muy, muy importante. Y no solo es importante, es muy interesante notar que aún en el Antiguo Testamento, este salmo que resalta las bendiciones materiales, también toma la precaución de detallar ciertas características de esta vida realmente bendecida. Y lo que vemos en versículo 5, en primer lugar, es que estas bendiciones que acabamos de mencionar, en primer lugar, tienen que venir de Dios. El hecho de trabajar y disfrutar la comida, el hecho de tener una esposa, un esposo, o tener muchos hijos, solo será una bendición para tu vida, si es que viene de Dios. Por eso dice versículo 5, bendígate Jehová. Que sea Jehová dándote estas cosas. Porque si no vienen de Jehová, aunque las tengas, se podían volver amargas. ¿Acaso no fue así con Salomón? Él no tuvo solo una esposa. Él tuvo muchas esposas. Y no solo tuvo un hijo, unos hijos. Él tuvo, ¿qué? Quizás centenares de hijos. ¿Pero fue feliz al final? No, Salomón no fue feliz al final. A lo menos una etapa de su vida, él no fue feliz. ¿Por qué? Porque esas cosas él las agarró para sí mismo. No las recibió de las manos de Dios. Y por no recibirlas de las manos de Dios, al final no le trajeron felicidad. Así que en forma muy interesante, con esa sabiduría del Espíritu Santo, él indica aquí que la única forma de tener una verdadera felicidad es si esas cosas que tenemos vienen de Dios. Y eso nos ayuda a entender el apóstol Pablo. Porque escribiendo a los filipenses, ¿dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esa carta? Estaba en la cárcel. Así que imagínate, está en la cárcel, él no puede trabajar.
y no pudiendo trabajar, él tampoco puede disfrutar un buen plato de comida al fin del día, sabiendo que él ha trabajado honestamente para ganar ese plato de comida. Segundo lugar, cuando Pablo escribe a los filipenses, ¿tiene esposa? No, no tenía esposa. ¿Estaba rodeado de sus hijos físicos? Tampoco. Así que uno pensaría que pobre apóstol Pablo, en la cárcel, ¿dónde quedó esta promesa de Dios? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses? ¿Se está quejando? ¿Está hablando de yo soy tan desdichado? No dice Pablo, estoy feliz. Pablo dice literalmente, tengo todo, estoy contento. ¿Cómo puede decir Pablo eso? Porque él mismo dice, he aprendido, dice Pablo, he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia. He aprendido a abundar, tener mucha en abundancia. He aprendido también a vivir sin casi nada. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? Él aceptaba cada circunstancia de la vida como viniendo de Dios para él. Bendígate Jehová. Y Pablo pasó 4 años encarcelado, pero no se deprimió, no se debilitó en la fe, no empezó a renegar y a reclamar a Dios, porque lo recibió de Dios. Hermanos, ahí está una de las claves para una vida verdaderamente feliz. No consiste solo en tener bienes materiales. Claro que es lindo tener esas cosas, si Dios nos da esas cosas. Pero no hay que pensar que sin esas cosas mi vida no puede ser feliz. Eso no es cierto. Dios te puede bendecir en muchas maneras, muchas maneras. Y Pablo se sentía un hombre muy bendecido. Porque como él escribe a los Efesios, él tenía toda clase de bendición espiritual en lugares celestiales. Era un hombre dichoso, bendecido por Dios. Pero noten una segunda cosa aquí. Estas bendiciones, para que realmente nos traigan felicidad, no es suficiente que vengan de Dios. Hay una segunda característica. ¿Pueden notar aquí en versículos 5 y 6? La segunda característica es que estas bendiciones, o mejor dicho, las verdaderas bendiciones que nos alegran, son aquellas que tienen que ver con el reino de Dios. Con el reino de Dios. Porque noten lo que dice el versículo 5, bendígate Jehová desde Sión. ¿Y por qué menciona Sión aquí? Sión es el nombre poético para Jerusalén. Así que no solo está diciendo que Dios te bendiga, sino que esas bendiciones vengan de Sión. No está hablando de que el trabajo venga de Sión. No está diciendo que la esposa venga de Jerusalén. No está diciendo que los hijos nazcan en Jerusalén. Está diciendo Jerusalén es la capital del reino. Y no tiene sentido para mí como judío tener trabajo y comida y esposa e hijos, si estas cosas no tienen que ver con el reino de Dios. Bendígate, Jehová, desde Sión. Y noten la segunda línea aquí. Y veas el bien de Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Veas el bien de Jerusalén, no tu bien. Esto no es una vida dichosa independiente del resto de la nación. No, veas el bien de Jerusalén todos los días en tu vida. Un día la ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios.
Y seguramente habían algunos judíos que quedaron en Jerusalén después de la destrucción por parte de los babilonios. Y algunos de los que quedaron en Jerusalén tenían trabajo, podían comer al fin del día, tendrían una esposa, tendrían hijos, pero ¿eran felices? No, porque Jerusalén estaba en ruinas. Y tener todas estas bendiciones, aparte de ver el bien de Jerusalén, para el judío no tenía sentido. Y debe ser igual para nosotros, hermanos. La verdadera felicidad no viene simplemente del trabajo y la comida y la vida matrimonial y los hijos. Hermanos, el secreto de la verdadera felicidad es vivir en el reino de Dios. Piensa, hermanos, en el Señor Jesús. Él tenía todos los días abundante comida. ¿Se casó el Señor Jesús? ¿Tuvo hijos físicos el Señor Jesús? Pero no hubo hombre más temeroso a Dios que el Señor Jesús. No hubo hombre aquí en la tierra que anduvo en los caminos de Dios mejor que Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan en Juan 4? El Señor estaba caminando hacia Galilea con los discípulos pasando por Samaria. Llegan al pozo. Los discípulos van al pueblo para comprar, ¿qué? Alimento. Y vuelven con alimento para comer. Y uno se imagina Pedro y Juan y Andrés con bastante hambre, disfrutando esa buena comida. Y le invitan al Señor Jesús: Señor, come con nosotros. Y el Señor mira en la distancia y puede ver la mujer samaritana hablando con personas y saliendo del pueblo para encontrarse con el Señor Jesús. Y los discípulos le invitan a comer y Jesús dice: yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Ellos estaban disfrutando bienes materiales. El Señor Jesús, su corazón estaba en el reino de Dios. Claro, él sabía disfrutar comida. ¿Cuántas veces iba a cenar con personas? Pero la verdadera felicidad para el Señor tenía que ver con el reino. Él mismo dijo, ¿no es cierto? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero buscar las añadiduras de la vida sin el reino no tiene sentido. Hermanos, como creyentes, estamos recibiendo un reino inconmovible. Un día este mundo se va a acabar. Con toda la vanagloria de este mundo se va a acabar. Y el trabajo y la comida y la vida matrimonial y la vida familiar, un día todo se va a acabar. Y lo único que quedará es el reino. ¿Cuál es nuestra felicidad? Trabajar por ese reino. Ver el avance de ese reino. Alegrarnos en ese reino. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de este reino todos los días de tu vida. Es cierto, veas a los hijos de tus hijos, pero que la paz sea sobre Israel, no sobre tu hogar. Que la paz, el shalom de Dios, sea sobre Israel, el reino de Dios. De eso se trata, hermanos, la verdadera felicidad. Yo anhelo por ustedes
las bendiciones de la vida diaria. Anhelo también para ustedes la bendición de una vida matrimonial y familiar. Pero aun si estas cosas no llegan, anhelo por ustedes que reciban de las manos del Señor lo que Él tiene para nosotros, y que lo que Él tiene para nosotros, en alguna manera, sea para el bien del reino de Dios. Si aprendemos a vivir así, seremos realmente felices. Aún en la pandemia, aún en la pandemia, porque aprenderemos a valorar las cosas que Dios nos da. Así que para terminar, estas preguntas dejo con ustedes. ¿Qué clase de felicidad estás buscando? Toma un momento esta mañana para contestar a esa pregunta. ¿Qué clase de felicidad estamos buscando? ¿Estamos cumpliendo las condiciones para tenerla? ¿Realmente viviendo con temor a Dios y andando en sus caminos? Hace 2000 años, el Hijo de Dios vino a este mundo, se encarnó, y se encarnó para entregar su vida por nosotros. Y Él dijo, ¿no es cierto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En un momento vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Vamos a recordar lo que Él hizo para darnos una vida dichosa. Vamos a orar primero y pedir a Dios que nos prepare, que esta reflexión espiritual nos ayude a, de repente, a afinar un poco nuestros conceptos, enfocar nuestra vida en las verdaderas bendiciones y recibirlas de parte de aquel que entregó su vida para darnos esa vida de gran bendición. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por las promesas de bendición. Qué lindo saber, Señor, que tú quieres alegrarnos. No te interesa, Señor, no te honraría tener hijos tristes. Padre, perdónanos porque muchas veces traemos tristeza a nuestras vidas, buscando cosas que tú no nos quieres dar y menospreciando las verdaderas bendiciones espirituales. Padre, usa tu palabra esta mañana para nuestro bien. Y ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, aún más, Señor, prepáranos para recordar con profunda emoción el precio que el Señor Jesús pagó para darnos una vida bienaventurada. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a escuchar una canción preparando nuestros corazones para la Santa Cena y tengamos los elementos ya listos para poder celebrar juntos la Cena del Señor. Primero, escuchemos esta canción.